precios en establecimientos en www.pichincha.com. Fin de espacio promocional y publicitario. 824. Muchísimas gracias, doctor Francisco Huerta Montalvo, por acompañarnos a partir de este instante. Le agradezco también a Juan Cubi por escenificar con su presencia esta plática muy importante respecto a las intervenciones que ha tenido en las últimas horas nuestro presidente constitucional. El presidente Moreno pide la salida definitiva de la crisis en Venezuela y ha tenido dos intervenciones. En el Pleno de las Naciones Unidas, el presidente Lenin hizo un llamado a todos los países para que se busque una solución de lo que ocurre en Venezuela. Y luego, en reunión que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con varios presidentes de Latinoamérica, el presidente Lenín Moreno tildó a Nicolás Maduro como un líder de un régimen corrupto y protector de terroristas. Son insertos de voz que debemos escuchar para tener los asideros suficientes y emitir comentarios. Es tarea de Naciones Unidas buscar una solución definitiva para Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos nos dicen a diario que no hay comida, que no hay salud, que no hay medicinas, que la educación está venida menos. Dejan su tierra por la desesperación de verse morir ante la mirada tibia y lejana del mundo. Nadie abandona la tierra amada, nadie abandona a los familiares, nadie abandona a los amigos por voluntad propia. Lo hacen porque son obligados por una diáspora de un gobierno despótico y carente de humanismo. En Ecuador, pese a nuestras carencias de recursos, hemos atendido a todos quienes llegaron hasta el mes de agosto a nuestro territorio. Hoy, en este recinto de la democracia mundial, les llamo a sentarnos a dialogar con las víctimas de este conflicto para ayudarles a salir de la catástrofe que ha provocado un gobierno irresponsable, un gobierno de facto. Por nuestra parte, Ecuador será sede en noviembre de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hecho impensado solo 2 años atrás. Y en el mismo mes seremos anfitriones también del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, cuya presidencia tiene mi país en la actualidad. En el campo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, aquellos, como decía, de aplicación progresiva, Ecuador sigue multiplicando esfuerzos. Doctor Francisco Huerta Montalvo, en la ciudad de Guayaquil, Juan Cubi aquí en el estudio de la cadena Democracia. El señor presidente Moreno, en una reunión que mantuvo junto al presidente Trump, era una reunión de presidentes de la región, presidentes latinoamericanos. Lenín Moreno tildó a Nicolás Maduro lo que nunca imaginamos iba a ser con el estilo imperativo y contundente que él está usando de últimos días. Lo tildó de líder corrupto, de un régimen corrupto, de un régimen protector de terroristas. Son más de 4 millones de seres humanos humildes que huyen de este régimen despótico, de este régimen criminal, de este régimen hambreador de Nicolás Maduro. Además corrupto, protector de terroristas y además donde acuden permanentemente todos los criminales internacionales a encontrar refugio, incluido quienes representaron a regímenes corruptos de nuestros países. ¿Usted, doctor Huerta, cree que en otras oportunidades el presidente Moreno habría dicho lo mismo? ¿O ha llegado el momento de que ese escenario, que todos naturalmente no estamos de acuerdo con esa conducción y ese volumen de equívocos, pues este instante sea de parte ecuatoriana respaldado íntegramente una intervención de un adversario
otrora de un amigo y en este instante de un adversario de esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Muy buenos días, Gonzalo. Saludos al amigo Kubin. El tema es larga data discutido, ¿no? Y los lenguajes van cambiando conforme pasan los días. Claro, claro. Aquí también ha habido un intercambio de agresiones. Maduro ha hablado muy mal de nuestro presidente. Uh-huh. Yo no sé si conviene para el lenguaje de la diplomacia que busca salidas y busca acuerdos el uso de ese tipo de lenguaje. Uh-huh. Lo entiendo como parte de una crispación mundial en el caso de Venezuela, que se refleja en la manera como reaccionamos frente a cada suceso. El Ecuador está tenso, ya vemos conflictos en la provincia de Bolívar, en la Ushuaia, en Carchi. Mano correísta, dicen. Sí, sin duda, sin duda. En esa condición, ¿qué hacemos en el tema de Venezuela? ¿Y qué hacemos? Porque es un plan colectivo el que tiene que llevarse adelante. A mí no me gusta propiciar una invasión que sea que va a generar una resistencia y va a producir muertos. Pero alguna cosa habrá que buscar hacer para que no siga la situación que también produce muertos por desatención en salud, por represión en el seno de la propia Venezuela. Ojalá la comunidad internacional puesta de acuerdo logre concitar una propuesta que sea acogida por todos y permita la salida, ¿no? Mientras más presiones económicas se den, va a haber más presión para que ese régimen abandone. Ahora se dan marchas atrás relativas, como que los que se fueron de la asamblea que preside Guaidó están regresando. Entonces ahí se ve también un juego de ganar tiempo que resulta intolerable. Pero tenemos países que están apoyando ese tipo de manejos. ¿Cómo cuáles? Por otro lado, como los países nórdicos que están haciendo reuniones allí en Noruega, especialmente. Imagínese. Ustedes, sí. Y mismo países de la región como Uruguay, que no sé, y México, que no terminan de entender el fenómeno. Allí hay la manera de privilegiar el principio de no intervención versus nosotros, que tenemos una visión clara que yo sí apoyo francamente, generada por el presidente Rondós en la reunión de Riobamba, que sacó la declaración de ese mismo nombre. En derechos humanos, no solo que no es intervención el tomar asunto en los temas de terceros países donde se violan estos derechos humanos, sino que es obligación hacerlo. Pero ¿qué tipo de intervención es el tema? ¿Será llevar las tropas de todos los países? Bueno, una operación en conjunto no sería una invasión de nadie, sería una aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero respecto del TIAR también hay otras visiones. Es complejo. La cuestión es que parece que se va a obrar dentro de poco. A pesar de que en el Ecuador criticamos que se vaya despacito en muchos temas, parece que en el ámbito de lo internacional hemos decidido impulsar acciones más rápidas. Con la revancha no se juega. O como dicen acá en el Ecuador, también nosotros tenemos una palabra contundente frente a lo que mencionó Maduro respecto de nuestro jefe de Estado. Bueno, ni hablemos de esa basofia. Esa es una basofia y no la podemos nombrar aquí. La basofia de Lenín Moreno en Ecuador se infiltró y traicionó a Rafael Correa. Pero el pueblo hará justicia en su momento. Los pueblos son sabios y en Ecuador habrá justicia contra la basofia y el traidor de Lenín Moreno. Tengan la seguridad. Llegó el momento y en el desquite no hay venganza, como dice el pueblo ecuatoriano. Así es que ayer les llegó también un mensaje contundente de parte de nuestro jefe de Estado y con toda razón, recordando estas expresiones de Maduro. Señoras y señores, José Ayala Lazo, prestigioso diplomático latinoamericano y ex canciller de la República,
tiene el siguiente manifiesto que improvisa este momento a través de la línea telefónica. ¿Cómo le parece a usted esta bronca gigantada por tanto mutuo desprecio? Buenos días, Gonzalo. Mire, yo creo que los hombres de Estado, los auténticos hombres de Estado, aquellos que hablan a nombre de pueblos que respetan y de los cuales son respetados, no tienen necesidad de acudir al lenguaje vulgar u ofensivo para expresar su pensamiento crítico sobre alguien o sobre algo. Uno puede ser y debe ser siempre cortés, pero un jefe de Estado no puede dejar nunca de serlo. En consecuencia, estos términos a los que nos están acostumbrando los tiranos latinoamericanos son términos que deberían ser borrados del diccionario usual de quienes dirigen pueblos dignos que buscan ser representados con dignidad y altura. Dicho eso, obviamente que la conducta de Venezuela, del gobierno venezolano, de la dictadura de Maduro, ha merecido las más duras críticas internacionales, pero no como uso de violencia verbal, sino como una respuesta a la violación permanente de los más elementales derechos humanos en ese país. Un pueblo que en un casi 40% o 30% de su número de habitantes emigra porque se encuentra sometido a la amenaza permanente, al hambre y a la enfermedad, es un pueblo que debe levantarse con mayor firmeza, creo yo, pero que si no lo hace debe merecer el apoyo y el respaldo sustitutivos de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa violación flagrante de derechos humanos. ¿Hay en eso materia suficiente para que la comunidad internacional se preocupe de estos derechos? Ciertamente. Gonzalo, nosotros hemos suscrito la Carta Democrática Interamericana, en la cual se dice con claridad que los pueblos tienen derecho a vivir en democracia y los gobiernos la obligación de proporcionarla. Y se añade que una acción internacional concertada en defensa de los derechos humanos no es una intervención indebida en asuntos internos de un Estado. Esta es una doctrina que fue de alguna manera consagrada por el Ecuador, aceptada por la comunidad internacional en asambleas generales, es decir, es una doctrina universal. Nos quejamos de los organismos internacionales y de su ineficacia, y cuando invocamos los compromisos que asumimos como Estados miembros de la comunidad internacional, todavía nos parece que debemos ser prudentes y evitar cumplir con lo que nos hemos comprometido a hacer. ¿Hasta cuándo va a ser esta conducta dubitativa? La razón por la cual el multilateralismo está entrando en desprestigio. Por eso creo yo que los pronunciamientos claros hechos ahora en el seno de las Naciones Unidas y al margen de la Asamblea General son pronunciamientos que invitan a una reflexión ya más profunda en cuanto a la acción. ¿Qué hacer? Y ciertamente el uso de la Fuerza Armada no nos gusta, no gusta a nadie. Además tendría que pasar por la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU según la Carta de la ONU. Pero sí cabe medidas coercitivas que vayan programándose de manera progresiva para que Venezuela, la dictadura de Maduro, escuche la voz internacional. Cuando le vemos al señor Maduro estrechando las manos de Putin, riendo mientras le entrega la espada de Bolívar a Putin y recibe algo en su mano, yo no sé qué es lo que ocurrió en ese momento. Cuando le vemos al señor Maduro respondiendo con cinismo a las cínicas preguntas que le hace el entrevistador de la radio de Moscú, el señor Rafael Correa, y denostando a todos cuantos creen en democracia y libertad para defender una pseudo-revolución que ha empobrecido al pueblo venezolano, nos parece que el cinismo ha llegado hasta un punto en el que se ríe de las gentes de buena fe, de los ciudadanos honestos, y está propiciando la reacción de todos aquellos que son simplemente trabajadores por el beneficio propio. A eso se refiere probablemente Maduro cuando dice que ya el gobierno del señor Lenín Moreno recibirá lo merecido por el pueblo ecuatoriano. Yo creo, señores, que ha llegado el momento de pensar en hechos,
no solamente en conceptos, y que la llamada teoría de responsabilidad de proteger, que es una práctica internacionalmente válida y consagrada en múltiples ocasiones, debe también aplicarse a esta Venezuela que a gritos está pidiendo solidaridad internacional para salir de la dictadura de Maduro. Seguramente una visión alternativa a la de Juan Cubi. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, gracias por el espacio. Un saludo a Pancho y a José. Compleja la situación, tremendamente compleja, no es fácil hacer un análisis. Sin embargo, yo veo que la posición del presidente Moreno habría que verla desde dos ópticas. En primer lugar, el tema internacional, que está relacionado directamente con la migración. El Ecuador está incapacitado de seguir afrontando el tema de los migrantes venezolanos. Eso es una realidad concreta, ¿no? Así es. Están cerca de 600,000, según estimaciones oficiales, podrían ser más, pero no hay capacidad en la crisis que tiene el Ecuador y en la incapacidad política del gobierno de resolver los problemas sociales. Por ejemplo, vemos lo que está pasando Maduro, en en cambio, nos está enviando containers de gente exactamente muerta del hambre. Y entonces, frente a eso, en obviamente, circunstancias... un presidente tiene que decir, no, párenme esto de alguna forma, porque ya no, o sea, las Naciones Unidas no se está haciendo cargo del problema. Sí. Es el Ecuador, Colombia. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, la segunda óptica de la respuesta es el tema Correa, que eso tiene que ver más con política interna. Es decir, Lenín Moreno golpea a Maduro por su vínculo con Correa, que es obvio en esa entrevista que yo, bueno, no veo ni oigo ni oiré, veré los resúmenes, porque internamente, claro, siguen agitándole la oposición al gobierno desde los sectores correístas. Así es. Y él tiene que plantear internacionalmente una postura frente a lo inclusive que sería lo esta, del Carchi está mangoneando el así corresponsal dicen, ¿no? de Putin. Así dicen, ¿no? Pero el tema central es ese. Ahora bien, ¿qué pasa con la situación interna de Venezuela? Yo me remito al informe que presentó la señora Michelle Bachelet, que no puede ser acusada de estar al servicio del imperio, del oligarca. No, es una expresidenta chilena, viene de una procedencia de izquierda, socialista, no tendrá una postura radical, pero constató in situ, como dicen en estos ámbitos, la situación de Venezuela y emite un informe que es lapidario, es decir, que solamente ratifica lo que todos sale. Bueno, el tema de violación de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, persecución, etcétera. Lo presenta Naciones Unidas. No entiendo, me cuesta entender que ahora las Naciones Unidas le haya planteado un acuerdo al gobierno de Venezuela sobre derechos humanos. De eso leí hace un par de días, ¿no? No entiendo en qué términos se va a aplicar este convenio. Porque en esos casos, cuando hay un informe tan contundente como el de Michelle Bachelet, tiene que haber una respuesta también categórica de una instancia como Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, yo pienso... Equívoco del secretario general. No, estamos de Gutiérrez, claro, Naciones Unidas. Habrá que ver qué es lo que existe detrás de esto, si hay un intento de forzar aún más una posible negociación. Incluso el regreso de los diputados chavistas a la Asamblea puede tener algo que ver con eso. Pero Moreno está sintonizando bien la coyuntura. A ver, Moreno está actuando de acuerdo a su propia línea de ambigüedad en política exterior. Actuando. A ver, se pronuncia pero más en contra, categórico no puede ser, pues. Se pronuncia en contra de Venezuela, pero sin embargo se pronuncia también en contra de las posturas de Trump respecto al cambio climático. O sea, no está totalmente alineado con esta política norteamericana. Entonces, ese juego que lo ha aplicado es internamente... No, es un juego, ¿no? Esta ambigüedad le ha dado resultado hasta ahora en el país, también lo está planteando a nivel internacional. El problema es que tiene que ser más cuidadoso, y lo digo como ecuatoriano, no soy morenista, ni mucho menos, en términos de esa confrontación con Maduro. Porque yo coincido con José Ayala, caer en el plano de los insultos degrada no solamente la imagen del presidente, degrada la imagen del gobierno de un país. Él tendría que asumir frente a esta, digamos, a esta agresividad de los funcionarios de Maduro, tendría que asumir una postura mucho más simbólica. Decirle, señor, usted tiene un informe de la señora Bachelet, responda a eso. No me responda a mí como presidente del Ecuador, suficiente. No necesita acusarlo de ser un corrupto, un asesino. No necesita eso. ¿Qué le sugiere Pancho Huerta al presidente Moreno en este difícil trance? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que se hace casa adentro.
porque si no nos pueden mandar a poner la casa en orden adentro antes de estar preocupados de lo que pasa afuera. En todo caso, ya está dicho lo dicho. Yo comparto, como planteé en mi primera intervención, que ese lenguaje no es el más apropiado, que responde al campeonato de insultos que se está dando como norma de la política. Ya vemos también en los Estados Unidos las tensiones por la forma como se han conducido ciertos asuntos que rayan con traición a la patria y pueden dar lugar a un impeachment. Es decir, tenemos un mundo convulso. En ese mundo convulso, los estadistas tienen que guardar la posibilidad de orientar en base de la serenidad preservada. No es cuestión de decir vamos a invadir Venezuela y ya está. Ahí las cosas son complicadas. Pero tampoco se puede permitir el sufrimiento de un pueblo como se está dando. ¿Qué medidas tienen para presionar más a fondo los organismos internacionales? ¿Y cómo se logra un consenso mundial para que no haya unos países en una dirección? El grupo que está queriendo hacer reuniones para seguir buscando mecanismos de diálogo. Otro grupo de países como el de Lima, que a ratos toma decisiones y a ratos no, porque también tiene sus propios conflictos. Nosotros metidos por allí, entusiasmados de reunirnos con Trump, probablemente hacemos una serie de emisiones de insultos para contestar los que a su vez recibimos. Pero coincido que esa no es la manera como un estadista tiene que proceder. En todo caso, esto da lugar al comentario, pero Venezuela sigue como está. Exactamente. No cambia. No cambia nada. No hay esperanza de que cambie. Es un catopardismo retórico. Sí, sí, sí. Para decirlo así. Y Moreno pide a la ONU buscar una salida ya definitiva para esta crisis de Venezuela. ¿Qué eco puede recibir desde qué resortes de opinión? ¿Quién sabe cómo reacciona Rusia ahora que ha estado coqueteando con ella Maduro? Aquí hay una geopolítica mundial que se da hipocritamente, pero que está presente. Sí. En casi todos los conflictos internacionales ya se ve una postura norteamericana, otra postura china, otra postura rusa. Esos son los tres que deciden. Y en medio, los otros países complacidos de reunirse con Trump, tanto en Europa como en América Latina, y Trump con sus propios problemas. Es decir, no es fácil porque en el fondo también hay motivaciones electorales antes de la campaña en los Estados Unidos que pueden motivar actitudes. ¿Cómo reaccionarían los Estados Unidos electorales frente a una invasión de tropas norteamericanas a Venezuela? Habría que pensar en esos factores para tratar de... ¿Y cómo podríamos ser drásticos también con Naciones Unidas, que se pasa de vacaciones? Como nuestro Congreso. Todos estos cuerpos colegiados merecen un sacudón global para darles otros roles. Yo creo que se quedaron obsoletos los mecanismos tradicionales de los poderes multinacionales y legislativos. Se quedaron cortos. Ahí quien debería animar, José Ayala Lazo, ex canciller. Mire, Gonzalo, en primer lugar, saludo a Pancho y a Juan con la amistad de siempre. Yo creo que vivimos en un mundo contradictorio, eso es verdad, y ese es un mundo complejo. Por un lado tenemos en Naciones Unidas una voz que ha gritado en el mundo, una verdad, una voz que se ha escuchado planetariamente. Es la voz de una niña que ha dicho viva el multilateralismo, viva, pero viva con eficacia. Yo quiero que el multilateralismo actúe, ha dicho esa voz. Y por otro lado, hemos oído al presidente del país más potente del mundo decir abajo el multilateralismo, viva la acción nacionalista de cada uno de los países. Entonces, ciertamente que hay una tremenda hipocresía, que hay una contradicción evidente entre dirigir el mundo o pretender dirigirlo como primera potencia y al mismo tiempo decir United States First. Así es. Entonces, esto es lo que nos crea un caos pragmático en el mundo. Pero esas voces de esa niña que ha gritado una verdad, tiene que recibir el eco de todos aquellos que estemos convencidos de que la realidad tiene que prevalecer
sobre las ambiciones individuales de las grandes potencias. Y aquí viene una de las razones por las cuales con frecuencia el eslogan socialista pega en algunas partes. Se habla de un imperialismo al que hay que combatir. De lo que se trata es del imperialismo del dinero, que como ha dicho esta niña europea, prevalece o pretende prevalecer sobre los intereses de la comunidad mundial. Esa es la complejidad del problema. Ahí radica toda la complejidad del problema. Lo que dicen en el Pacto de Economía Circular es el causante. Mire, la globalización es un hecho, no es una teoría. La globalización es la consecuencia de la técnica que permite ahora que todo... ¿Pero nos somete a conductas hipócritas o no? ¿Perdón? ¿Nos somete a conductas interesadas, hipócritas, no orientadoras para las colectividades que ya anhelan una definición de las grandes potencias? Sí, así es, Gonzalo. Mire, yo creo que está en cuestionamiento el principio fundamental que ha demorado tanto tiempo en transformarse, que es el de la soberanía nacional. Le hemos escuchado al señor Bolsonaro hablar con razón desde el punto de vista de esa soberanía, que no cabe concebirle a la selva brasileña como el pulmón del mundo, porque el segundo paso será decir, protejamos este pulmón del mundo, y el tercero será internacionalicémonos, y eso chocaría frontalmente y con razón contra las aspiraciones del pueblo brasileño de aplicar su voluntad soberana para manejar la Amazonía. Pero eso es una teoría del pasado. Actualmente los efectos de la política o de las acciones de un país se sienten en todas partes, y en consecuencia no estamos viendo un poco más de cerca que el género humano es uno solo y que todos somos responsables de la supervivencia del género humano. Esa es la voz de la niña europea que ha cantado brillantemente en la ONU ahora, y por ahí tiene que ir la evolución del pensamiento. ¿Es un momento complejo para toda la sociedad mundial o es un momento de esclarecimientos ya más reflexivos y definitorios, doctor Huerta? Sí, yo creo que estamos avanzando a un punto de quiebre en donde todo lo que son ausencias en materia de pensamiento van a tener que reemplazarse con nuevos esfuerzos ideológicos para buscar un camino nuevo y distinto. Aquí cabe la expresión de... ¿Dónde está ese camino, Pancho? Eso tenemos que redescubrirlo en conjunto cada día. Yo creo que las grandes teorías generales abarcativas de una situación planetaria ya no tienen sentido, porque la variabilidad de cada sitio, de cada punto, deja muy pocas cosas en común como para las grandes teorías generales. Pero los grandes valores generales, en cambio, como la búsqueda de la libertad y una plena democracia en un marco de paz, siguen siendo los objetivos vitales. Y, por supuesto, el ambiental, ¿no? Que es lo que recalcaba José con la mención a la niña que en Naciones Unidas ha jalado las orejas. Justo al discurso retórico que habla de proteger el ambiente y cada día lo degrada más. En esa línea, no sé si desde el Ecuador puedan surgir nuevos caminos. Alternativas. Pero en términos de intervención, que era el punto que estábamos tocando en relación a Venezuela, el aporte que se hizo en la conferencia de Robamba, lo que llamamos aquí nosotros Doctrina Roldós, tiene que ser asumido con fuerza. Nosotros creemos eso, en términos de derechos humanos, no solo que no se viola el principio de no intervención, sino que es obligatorio intervenir. Y en Venezuela se están violando flagrantemente los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se interviene? ¿Qué mecanismo permite la legalidad para defender los intereses de los pueblos? Allí Naciones Unidas tiene que decir lo suyo, pero comienzan los juegos de los intereses geopolíticos diversos, las neutralidades burocráticas de los funcionarios versus las arrogancias ambiguas de presidentes como bien ha recalcado Pepe. Están diciendo en un organismo multilateral, yo soy un patriota norteamericano. Y así no funcionan las cosas. Entonces el interés de los Estados Unidos no puede subordinar el del mundo. Pero parece que el mundo no puede imponer sus puntos de vista a potencias como los Estados Unidos.
cada cual hace lo que más le conviene y en esos temas los que perdemos somos los países pequeños. ¿Cómo hacemos para tener una posibilidad de superar tan negativas circunstancias? Bueno, la integración, aglutinarnos. Pero cada día estamos más lejanos unos de otros en términos de integración. Eso es lo que noto ayer. Económicos. ¿Perdón? Eso es lo que yo advierto, digo, y quiero que la población mundial advierte. Mismo con la migración venezolana, cada día son más notables los factores de xenofobia que se notan en el ambiente. Sí. No puede ser, pues. Yo recuerdo como ex embajador en Venezuela la cantidad de ecuatorianos que alojaba a ese país cuando todo el mundo iba a Caracas a buscar con los dólares del petróleo una mejor calidad de vida por dificultades en el Ecuador. La colonia ecuatoriana en Venezuela es amplia. Gigantesca. Pero aquí mucha gente dice, ya hay que parar eso, están quitando el empleo a los nuestros, lo cual además puede ser cierto, pero existe o no una solidaridad internacional. Pero somos ambiguos y mentirosos. Pero vamos a lo regional y a lo universal. Arreglemos esa situación. ¿De qué manera, Juan Curi? A ver, creo que hay que entender la presencia de esta niña noruega, Greta Thunberg, como un cuestionamiento de carácter civilizatorio. No es un tema absoluto, digamos, puntual. Y ha sido tan impactante su intervención, su iniciativa, que prácticamente ha arrinconado a los grandes poderes. Sí. Porque ya veo que han desatado todos una los ofensiva. líderes. Sobre todo líderes, a los empresarios, a los grupos económicos que están involucrados en su interpelación, a tal extremo que han desatado ya una ofensiva, ¿no?, para desacreditarla, ¿no? Sí. Pero claro, cuando se ve que millones de jóvenes se movilizan un día viernes y casualmente el día de mañana va a haber aquí también una movilización en Quito, estudiantes que dicen no se puede empeñar un futuro que es nuestro por una decisión de estos señores que ya pertenecen a otra generación, eso te pone contra las cuerdas, como no solamente como poder, sino también en términos generacionales, que estamos más allá de los discursos heredando a las siguientes generaciones. Y eso tiene seriamente preocupado al planeta. Y entonces vienen en este contexto estas respuestas tremendamente autoritarias. Bolsonaro lo que está haciendo es reeditando lo que dicen los chinos o los gringos. ¿En qué sentido? Cuando se les obliga o se les plantea firmar los protocolos, los países que no lo firman son China y Estados Unidos, porque ellos defienden su esquema productivo, pero que está generando gases de efecto invernadero que afectan al planeta. Bolsonaro, con la misma lógica autoritaria y prepotente, dice no se metan la Amazonía brasileña, por lo tanto no nos involucren en este problema que es global, que es planetario, eso lo sabemos todos. ¿Podría tener razón el presidente brasileño? No, yo no le estoy dando la razón a ninguno de los tres, ni a los gringos, ni a los chinos, ni a Bolsonaro. Estoy diciendo que él actúa en esa misma lógica. Es decir, yo protejo mis intereses a costa del bienestar del resto del planeta. Los Estados Unidos hacen lo mismo. Yo contamino para defender mi esquema económico, mi modo de vida, y a mí me importa un pepino lo que suceda con el resto del planeta. Entonces, en esas lógicas, esta niña que les dice, a ver, un momentito, ustedes no son dueños del destino de toda la humanidad, no son dueños del destino de los jóvenes, les dice, paren, ¿sí? No empeñen, no sacrifiquen lo que me pertenece a mí como joven, que es del futuro. Y eso es fundamental. Frente a eso, ¿qué es lo que sucede con Naciones Unidas? Que vuelve a demostrar de alguna manera esa incapacidad de actuar como un ente colectivo mundial que tome decisiones que de alguna manera se impongan sobre las lógicas globales en el planeta. Y eso no es nuevo, Gonzalo. Acordémonos de la guerra de Irak. Ahora se le llama la atención a Naciones Unidas que no puede intervenir en determinados conflictos. Cuando la guerra de Irak, el señor Bush, por encima de toda evidencia, de toda normativa, invadió un país y nadie pudo frenar esa invasión. Y con el pretexto falso de las armas de destrucción masiva, echó a un presidente, masacró a un pueblo y Naciones Unidas no pudo hacer absolutamente nada. Entonces, estamos
atrapados en estas lógicas de los poderes fácticos, de los poderes de hecho, una de cuyas máximas expresiones es el señor Donald Trump. Yo creo que Trump no llega al poder únicamente porque tenía una propuesta, es porque él simbolizaba esta lógica de hacer política por encima de derechos ajenos, de normas, de respeto y tolerancia digamos, a los derechos de los demás. Es esa figura la que se impone. Y ahora estamos viendo que en el mundo, tristemente, hay todos los émulos del señor Trump, pues. Tenemos el señor Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? Planteando esta política de atropellar toda lógica, todo diálogo para imponer su visión, y Europa está este rato amenazada por liderazgos similares, ¿no? Es decir, de estas figuras que quieren imponer a toda costa unos proyectos nacionalistas tremendamente peligrosos, porque son xenófobos, porque son totalmente antisolidarios, porque impiden la posibilidad de una construcción colectiva de un bien común. Eso es lo que está este momento en juego. Y los adolescentes y jóvenes del mundo están entendiendo que así se juega la política mundial, doctor Huerta. Sí, desgraciadamente, en el Ecuador, para volver a nuestra tierra y desde aquí mirar el mundo, nos polarizamos por el aborto. Y hay países grandes que también dicen no al aborto, aún en caso de violación. Pero esos países grandes que se tiñen de defensores de la vida tienen pena de muerte como uno de sus mecanismos de acción. Entonces, ¿quién nos entiende? Pues la defensa de la vida es de chiquitos para matarlos de adultos. Hay mucha gasmoñería, mucha hipocresía, mucha farsa. Y las nuevas generaciones quieren otra cosa. Cada cual tiene un rol que cumplir en su periodo vital. Creo que nosotros, en el nuestro, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora nos queda la experiencia para compartirla. Pero nuestros puntos de vista tienen que estar matizados y más bien aún conducidos y guiados por el pensamiento de las nuevas generaciones. Yo no creo que estamos para orientar a las nuevas generaciones, sino para canalizar su pensamiento a través de nuestra experiencia. Y la preocupación ambiental no es simplemente una moda, una certeza de que si no hacemos algo esto se acaba. Y eso no es poca cosa, no es fácil de decir, pero qué catástrofe significa. Pero se está acabando en el hambre que todavía persiste en el mundo, en la enfermedad que todavía persiste en el mundo, en medio de todos los avances tecnológicos que permitirían acabar con ellos, por un modo de producción que es absolutamente equívoco. Pero tenemos en este instante, digámoslo con todas las letras, una gran reacción conservadora en el mundo que permite el cinismo de algunos millonarios como Warren Buffett, que se atreven a decir la lucha de clase persiste, pero lo interesante es que la estamos ganando. Es duro, pero así está funcionando. Están triunfando en el manejo del mundo y su economía y sus mecanismos de producción los millonarios del mundo. Esto que acaba de pasar con el lactosuero en el Ecuador nos hace también poner las antenas muy atentas, ¿no? Sí. Definitivamente. El presidente Duque de Colombia dice que la dictadura venezolana es un eslabón más del terrorismo transnacional. ¿Usted comparte con este discurso? Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. José Ayala Lazo, termina. Mire, Gonzalo, yo creo que ciertamente el presidente Duque ha dicho una gran verdad, es cierto, y el análisis que mis queridos amigos han compartido juntamente conmigo esta mañana en su radio es correcto, es un análisis preciso, apropiado. Yo solamente añadiría que a toda la complejidad del panorama mundial, en el caso de Venezuela, se añade un factor que antes no existía, y es que Venezuela se ha convertido en una ficha de la geopolítica mundial.
estamos entrando en una nueva etapa de lo que conocimos como Guerra Fría, y en esa Guerra Fría la ética y la moral desaparecen para dar lugar a los conflictos de poder. En ese contexto, Venezuela significa, mientras Maduro se mantenga allí, el mantenimiento de una ideología que aspira a dominar el mundo, el socialismo del siglo XXI, o como quiera llamarle. Desaparecido Maduro en Venezuela, esa aspiración socialista desaparece en América Latina. Rápidamente, las fichas que aún quedan en nuestro continente con orientación del socialismo irán perdiendo fuerza y desapareciendo. De modo que esa es una de las complejidades del análisis político. Ahora, en el campo de la humanidad, del grito de la niña europea, hay un factor indudable. No estamos viendo cómo las inundaciones en Europa y en Estados Unidos están tomando mayor fuerza cada año. No vemos cómo los huracanes o los tifones están destruyendo más ciudades que lo hacían antes. En consecuencia, la degradación del planeta es una realidad y probablemente hay científicos que dicen que hemos pasado el punto límite y que ahora la dinámica de la evolución terrestre será la dinámica hacia la desaparición. Ya Hawkins anunció, el filósofo y científico inglés, que quizá la inteligencia artificial que está llegando a adquirir pensamiento propio y autonomía de decisiones podrá considerar un día de aquí a 20, 30 años que el ser humano es demasiado torpe como para manejarle al planeta y lo hará desaparecer. Y así quizá volveremos a un ciclo cero de un nuevo Big Bang terrestre en el que tendremos que volver a evolucionar por millones de años para recrear la vida. Es decir, los temas son absolutamente trascendentales y únicos, pero el pobre ser humano, con las capacidades que tiene, está demostrando que no es capaz de tomar medidas para resolver adecuadamente estos problemas. Juan Cubi. Gonzalo, te agradezco, tengo que excusarme. Mi hija Maya jura la bandera y tú sabes que esos compromisos son impajaritables. Solo quiero cerrar con un comentario muy breve. Yo creo que el tema venezolano no se puede resolver de ninguna manera a través de una intervención, de ningún tipo. Mucho peor con los Estados Unidos detrás de esa intención, porque ahí sí agitaría un polvorín innecesario e inimaginable en toda la región. No obstante que Iván Duque, el presidente colombiano, mostró ayer en Naciones Unidas todo un documento de 128 páginas en el que asegura son pruebas de que Maduro apoya a grupos criminales y narcoterroristas que están operando desde Venezuela. Así es, pero esa justificación para una guerra, una intervención sería fatal en la región. Yo creo que hay que buscar, y en esto me van a decir que es un criterio de perogrullada. De perogrullada es cómo hacemos que ese pueblo tome una decisión final para resolver el tema interno y nombrar o poner un gobierno que responda a sus intereses colectivos. No es fácil, lo estoy diciendo de una manera así muy breve, no hay tiempo para ahondar en esto, pero sí nos tiene que provocar también una reflexión, Gonzalo. ¿Cómo es posible que 4 millones de personas abandonen un país en lugar de quedarse para provocar ese cambio que ellos creen que se debería aplicar? Eso nos llama a pensar en que en el mundo actual hay toda una serie de lógicas, tal vez la comunicación global, esto de la virtualidad, que ya impiden o limitan esa capacidad de los pueblos de responder a las crisis políticas. Porque tú no te explicas que 4 millones de personas serían suficientes para salir a la calle y decirle a cualquier gobernante, vea señor, váyase a su casa, y no abandonar el país en una lógica que habría que interpretarla desde análisis psicosociales, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese pueblo que ha preferido huir antes que pelear? Y eso sí nos lleva a una reflexión de carácter mucho más compleja sobre los comportamientos y la cultura política en el mundo actual. Las primaveras árabes, ¿no? Convocadas por Twitter, movilizaciones gigantescas que no lograron resolver el tema del poder y de la democracia interna. Entonces, eso sí habría que analizarlo, pero obviamente necesitamos otro espacio, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. A ti, Juan. Terminamos. Señoras y señores, de lo contrario, los narcocarteles están este momento a la orden
de la coyuntura. Y eso es lo que alguna vez vamos a tener que lamentar cuando no tengamos arreglo. Con eso termina, señoras y señores, Francisco Huerta Montalvo, este programa de opinión. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que lo destacable es tener la oportunidad de comentar estos temas en un medio de comunicación como el tuyo. Mientras persista la posibilidad de la prensa de especular y opinar, de dialogar sobre los grandes temas, el país y la posibilidad de contribuir a la problemática mundial tiene una esperanza. En todo caso, no es fácil, como se ha dicho por parte de los contertulios, pero tampoco es admisible que el problema subsista de esa manera. En lo que en función de los egoísmos nacionales compete, todo lo que ocurre en Venezuela nos va a resultar con una gran carambola. Exacto. Todo lo que está pasando ya en la frontera colombo-venezolana. Exactamente. Ahora, fíjate, la actitud del presidente Duque. Reclutando chicos. Sí, ahí hay una preguerra permanente Colombia-Venezuela, ¿no? Son vecinos. Pero nosotros, ¿qué rol podemos tener? ¿Podemos actuar de país mediador? ¿Cómo intervenimos? Yo creo que simplemente tenemos que dimensionarnos en nuestras capacidades de influencia en la política internacional y definir nuestra posición en el bloque del Grupo de Lima, que donde no sé si ya estamos formalmente o no estamos. Eso, Gonzalo, no es fácil. Yo no es fácil. Mismo de que pronto haya alguna respuesta, pero también dudo de que podamos esperarla del propio pueblo venezolano. Allí el miedo, el terror, la persecución, las bandas paramilitares han hecho lo suyo y ese pueblo desconcertado lo que le queda como acción es huir, desgraciadamente. Ya ha dado sangre bastante cotidianamente a lo largo de los años luchando contra la dictadura, pero yo creo que está psicológicamente agotado. Las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes universitarios, han puesto muchos mártires de la política venezolana, pero ya ve usted el juego de la política, cómo divide la oposición y cómo se dan maniobras como la de reincorporación de los chavistas a la asamblea. Con ese entorno se complica más la situación. Pero precisamente foros como el de Naciones Unidas deberían ser un mecanismo para analizar con seriedad las situaciones. Sin embargo, son simplemente un escenario para evidenciar el dominio de unos países sobre otros. ¿Usted me entiende? Así es. Lamentablemente es así. 3 personalidades ecuatorianas, a todas luces, orientadoras, y especialmente con un auditorio juvenil, que confío en él, en su meditación, en su reflexión y en su formación estrictamente cariñosa para con la tierra que les vio nacer, América Latina. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio.